volcar. Necesito una botellita, yo mejor. Amén. Los saludo con la bendita paz del Señor Jesús. Una vez más estamos aquí reunidos. Espero que hoy, Señor Dios, cada uno de ustedes. Antes que nada, quisiera mandar un saludo especial. En Paraguay hoy es el Día de la Madre. Así es que me gustaría saludar a mi madre, a mis hermanas que son madres, a Raquel, a Nancy y en especial a mi madrecita querida, que le quiero con todo mi corazón. Amén. Gracias, mamá, por la paciencia que siempre me tuviste. Aunque yo era poco travieso, una oportunidad casi quemé la casa, otra vuelta me perdí entre la gente, pequeñas travesuras. Así es que le agradezco mucho al Señor por tener una madre tan especial. Ella está sirviendo allí en Paraguay, padre, llevando un ministerio pastoral. Aquí la pastora sabe lo complicado que es llevar a una iglesia. Y mi madre es el pilar espiritual prácticamente, tanto de mi casa como de la iglesia. Y una mujer muy bendecida. Y yo agradezco por su vida al Señor. Y tampoco me quiero olvidar de mi otra madre que tengo aquí, que siempre me dio su cariño, me dio su amor, que es mi suegra Marta. Desde que yo estuve aquí, ella siempre me brindó el cariño. Incluso ya no estuve con su hija y ella siempre fue muy amorosa, siempre fue muy cariñosa y por encima de todo, siempre persistía con la palabra. Yo era muy duro, pero ella siempre con amor, siempre me insistía, vamos a la iglesia, vamos Juancito, vamos aquí y allá, hasta que un día vine, para suerte vuestra, y todo cambió. Así es que le agradezco a Dios también por la vida de mi suegra. Amén. Y como estaba diciendo, el amor, hoy me gustaría hablar acerca de la razón. ¿Qué es más importante para nosotros? Si tener razón, tener corazón, una mezcla de los dos. Cada persona tiene sus cualidades únicas, su personalidad, su forma de ser, es decir, su carácter. Dios le hizo a cada uno especial. Ciertamente le hizo a su imagen y semejanza. A cada uno le dio una cualidad, un talento distinto, ¿no? Y entonces, pero hay algo en particular en la que prácticamente somos parecidos o en la que coincidimos la mayoría de las personas, que es en la razón. Cuando tenemos la verdad, defendemos la verdad y muchas veces no medimos las consecuencias, porque cuando tenemos la verdad, enfrentamos una discusión, siempre intentamos de imponer nuestra razón, cada uno en cierto modo, porque en esta vida siempre hay malos entendidos, tanto en la iglesia como en casa, con el trabajo, siempre hay malos entendidos, ¿no? Y siempre hay discusiones. Y en las discusiones, ¿qué es lo que suele ocurrir? Queremos imponer nuestra razón, nuestra verdad. Muchas veces ocurre que discutimos con algún hermano, por ejemplo. Supongamos, hay una murmuración. ¿Dónde está Sergio? Vamos a utilizar a Sergio. Supongamos, Sergio dice algo en contra mía que es una mentira, ¿no? Escuchó una murmuración, un chisme, y luego Sergio lo lanza en mi contra. Y yo sabiendo que es mentira, entonces yo lo ataco. Y si tengo, por supuesto, si tengo testigo, mucho mejor. Llamo al testigo, entonces confronto a Sergio, lo arrincono, digo, tú eres un falso, tú eres un mentiroso. ¿Y qué pasa con Sergio? Claro, Sergio se siente atacado, se siente hundido. ¿Y qué pasa con él? Lo más probable es que Sergio se vaya a la iglesia. Eso es lo que muchas veces ocurre en las discusiones, cuando suele haber una discusión fuerte, cuando queremos imponer nuestra razón. Eso es lo que más suele ocurrir, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa en este caso? Ciertamente yo tenía la razón, yo tenía la verdad, pero la pastora me va a decir, Juan, tuviste razón, pero te faltó corazón. Eso es lo que tenemos nosotros que distinguir, porque por encima de la razón, en la dimensión espiritual, lo más importante es el amor. Porque la razón no comprende de emociones, porque la razón carece de emociones, porque el condimento principal de la razón es la lógica. Si yo lo que voy a decir, mi razón, lo que yo voy a exponer, pues supongamos que yo voy a un juicio
me pide mi declaración. Entonces, de acuerdo a la lógica de mi declaración, él me va a dar o no me va a dar la razón. ¿Voy a la cárcel o voy libre? Pero si yo le digo al juez, en ese momento yo recibí el poder del Espíritu para decir esto o aquello, eso al juez creo que, no sé, no le va a caer muy lógico, ¿no? Lo más probable es que me manda a la cárcel o al manicomio, porque no tiene sentido el mundo espiritual en el mundo natural. Eso es lo que debemos de comprender nosotros. Y no pertenecemos, por eso nos llaman a nosotros los raros. ¿Por qué? Porque nosotros pertenecemos a una dimensión espiritual también. Es más, esa es la dimensión principal a la que nosotros tenemos que normalmente acudir, actuar, ¿no? Porque nosotros tenemos un espíritu de poder dentro de nosotros. Y nosotros no pensamos naturalmente. Aunque vivimos en este mundo natural, nuestra mente está renovada en el espíritu. Entonces nosotros muchas veces, cuando vamos a decir algo, lo que tenemos que pensar es que si lo que yo voy a decir, por más que tenga la razón, tenga la verdad, va a edificar a mi hermano, va a solucionar el problema. Porque a lo mejor yo digo la verdad y eso es muchas veces peor que la solución, ¿verdad? Entonces tenemos que discernir, hermano. Cuando tenemos una discusión, tenemos que discernir entre la razón y el corazón, en este caso. Por eso que si hay algo que nosotros no comprendemos muchas veces es el poder de las palabras, como dije la última vez que estuve aquí, porque la palabra que nosotros soltamos a las personas, eso tiene su efecto, porque en el mundo natural a lo mejor las palabras se lo lleva el viento, pero en la dimensión espiritual tiene su consecuencia. Lo que yo voy a decir a un hermano de otro hermano, eso tiene su consecuencia, ¿verdad? Por eso es que muchas veces nosotros utilizamos la razón como regla lógica para justificar nuestras acciones, ¿no? Sin importar prácticamente sus consecuencias, porque lo que queremos es simplemente que nos dé la razón. Entonces atacamos, no comprendemos, no entendemos muchas veces que Dios lo que nos pide es tener compasión, tener amor. Entonces tenemos que comprender muchas veces lo que Dios nos está queriendo decir a nosotros. Cuando nosotros tenemos la mente renovada, tenemos que pensar, porque nosotros tenemos activado la conciencia espiritual y nuestra conciencia es la que nos va dictando lo que tenemos que hacer, pero tenemos que escuchar a nuestra conciencia. Por ejemplo, nosotros vemos, por ejemplo, un ejemplo entre Esaú y Jacob. Estos son los hijos de Isaac, Esaú y Jacob. ¿Qué sucedió aquí? Todo el mundo conoce la historia. Isaac se quedó con la bendición de Esaú porque le vendió por un plato de lentejas, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió aquí, hermano? Esaú realmente le dio la primogenitura, en este caso la bendición de la primogenitura a Esaú. Pero ¿qué pasa aquí? Cuando dice que ya estaba entrando en años Isaac, y entonces dice que fue a casar Esaú, y entonces su madre se confraguó en este caso con Jacob, y fue y obtuvo la bendición del padre, que tendría que ser para Esaú, ¿no? O sea que la madre le ayudó en este caso a Jacob. ¿Y qué sucedió? Jacob luego huyó, se fue a la casa de su tío Labán, allí estuvo creo que 21 años, Dios estuvo trabajando 21 años exactamente con Jacob. Y Esaú, cuando se enteró lo que pasó, que en este caso le robó lo que vendría a ser la bendición para él se enfureció. Se enfureció tanto que quería matarlo. Quería matarlo. Es más, dijo, él voy a esperar que muera mi padre y luego iría a por Jacob. Entonces dice que llegó el momento en que cuando ya Isaac entró en años, y dice que Isaac volvía a la tierra de su padre, y entonces ahí Esaú encontró la oportunidad para vengarse, ¿no? Entonces, ¿qué hizo Esaú? Dice que contrató entre los esclavos, los sirvientes, un ejército de 400, dice que para ir contra Jacob. Imagínense ustedes eso, un ejército de caballería y por este lado viniendo Jacob con dos sirvientes y con sus dos mujeres en un camello. Y entonces, y dice que en el momento en que llegó, dice que Esaú estaba furioso. Y cuando llegó, dice, al encuentro con Jacob, Esaú dice, no entendía, dice que vinieron sus dos esposas con presente, con regalo, y no entendía qué estaba pasando, dice, y en eso dice que llega
se lanza a los pies, besa los pies de su hermano, lo abraza, lo agarra y le dice, ver tu rostro es ver el rostro de Dios. Y se abraza, hermano, y en ese momento se derrite el corazón de Esaú, ¿eh? Y se funden en un abrazo. Y prácticamente eso conmovió a Esaú y cambió. Entonces ahí es cuando nosotros, en cambio, si nos damos cuenta, realmente el que tenía razón era Jacob, porque él había jurado que le daba la bendición, ¿no?, de la primogenitura. Pero, claro, todos sabemos que Esaú estaba mintiendo. Por eso el que tenía razón realmente era Jacob. Pero en el momento que quiso, ¿cómo actuó? Actuó con amor. Esa es la única forma de poder llegar muchas veces a las personas. Muchas veces nosotros huimos de las personas complicadas, huimos de aquello que siempre están creando problemas. En cambio, tiene que ser al revés. Tenemos nosotros que actuar con ellos, hablar con ellos, pero con amor, con paciencia. Así llegamos en cualquier rincón del corazón de las personas. Dice que estaba el viento dice que se estaba paseando de aquí para allá y dice al sol. Entonces le dice al sol, te voy a demostrar, sol, que yo soy más fuerte que tú. Y dice, en eso dice que había un hombre pasando con una bufanda, una chaqueta, caminando en la calle, dice, y le dice el viento al sol, te voy a demostrar que soy más fuerte. Yo a ese hombre le voy a quitar la bufanda. Y dice que empezó a soplar con fuerza, dice, y el hombre empezó a desequilibrarse. Y luego dice que sopló más fuerte y no pudo quitarle la bufanda. Luego se agarró por una columna, no pudo quitarle la bufanda, dice. Entonces dice, no puedo. Y entonces dice que el sol apretó un poco de calor y le entró calor al hombre y el hombre se quitó hasta la chaqueta y se quitó la bufanda. Así es muchas veces con la fuerza. Nosotros muchas veces a la fuerza queremos cambiar a la gente y no lo vamos a lograr. Porque si yo le digo la verdad muchas veces, por más que le diga la verdad que tú eres falso, tú eres mentiroso, tienes que... Esa persona lo que hace es huir. En cambio, si nosotros la hablamos con amor, la hablamos con comprensión, entonces cuando podemos llegar a hacer un efecto, ¿no? Pero muchas veces nosotros no hacemos esto. Por eso es que tenemos que comprender que nuestro carácter, nuestras emociones, muchas veces nos superan, porque el corazón tiene su parte buena y su parte mala. Su parte buena es que tiene el amor, tiene la bondad, tiene la misericordia, la empatía, lo que vendría a ser el afecto positivo. Pero también tiene el odio, el resentimiento, los celos, la envidia, el rencor. Todo está dentro del corazón. Nosotros cómo tenemos que controlar la situación. Por eso es que, hermanos, muchas veces nosotros, cuando no tenemos el dominio de nuestro cuerpo, nos dejamos llevar por nuestras emociones. Y es cuando nos equivocamos. Por eso es que tenemos constantemente que alimentar el intelecto, porque leyendo, escudriñando, teniendo conocimiento es cuando realmente Dios puede utilizarnos. Por eso es que muchas veces, hermanos, nosotros carecemos muchas veces del conocimiento y no sabemos cómo actuar ante ciertas circunstancias. Por eso es importante escudriñar la palabra, como les decía. Entonces me gustaría que veamos en Primera de Reyes 19:19. Por la Primera de Reyes 19:19 dice: así que Elías salió de ese lugar y fue a encontrar a Eliseo, hijo de Safat. Eliseo estaba arando 12 fanegadas de tierra. ¿Esto en qué versión está? No, la Reina Valera, la normal. Dice, mira, partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí. Y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve y vuelve. Yo lo que me quiero quedar aquí, hermano, es que Elías dice que iba pasando. ¿Sí? Subimos un poquito más para arriba. Elías dice, Eliseo estaba trabajando el campo,
Voy a hacer más fácil esto. Eliseo dice que estaba trabajando el campo, que estaba arando, porque esa era su profesión. Él estaba arando, dice, en ese momento, porque eso es lo que él sabía hacer. Y dice que en ese momento pasó Eliseo, dice, y en aquel entonces cuando un profeta pasaba y te tomaba el manto, eso significaba que tenías que seguirle, había sido elegido, ¿no? Entonces eso es un privilegio que tenía en ese entonces la persona que era elegida. Pero en cambio Eliseo le dijo, te pido una cosa, te pido dejarme despedir de mi padre. En Oriente Medio, la costumbre de despedirse no es de chao mamá, chao papá, me voy. No, hay que esperar. Normalmente dice que la despedida duran de 3 o 4 días. Y eso es justamente lo que Eliseo hizo. Eliseo dice que fue, ¿y qué hizo? Mató los bueyes que tenía, mató lo único que tenía. O sea que su sustento. Y no es que fue y buscó leña del campo, sino que de su carreta, de su carro, la madera de su carro, eso hizo leña. ¿Qué es lo que estaba realmente haciendo aquí Eliseo? Él estaba borrando prácticamente su pasado. Entonces, para que el día de mañana, si le llegara a ir mal, no tenga la idea de querer volver atrás, que fue, por ejemplo, el error que cometió el pueblo de Israel. Israel, desde el momento en que cruzó el mar, constantemente estaba mirando atrás, constantemente estaba mirando para Egipto. Cuando le iba mal con el hambre, pero allí siempre, a mí por lo menos comíamos, teníamos esto, teníamos aquello. Siempre estaban volviendo para atrás, siempre estaban pensando en el pasado. ¿Y es que fue lo que hizo Eliseo? Eliseo quemó su pasado. Él en el momento en que se fue en pos de Elías, ya no tenía pasado. Entonces solamente podía mirar delante. Y eso es lo que muchas veces nosotros no hacemos. Y llevamos ese yugo, llevamos esa carga allá donde vamos. Y entonces constantemente eso, hermano, muchas veces nos ataja la bendición. No podemos nosotros crecer, no podemos nosotros mirar más allá porque constantemente estamos mirando nuestro pasado. Yo no sé el pasado de cada uno de ustedes, pero muchas veces tenemos traumas del pasado. Y los traumas del pasado tienen memoria presente. Si ese trauma no fue sanado, si ese trauma no renunciamos a eso, eso siempre está constantemente con nosotros. Y nosotros muchas veces a la nueva generación que vendría a ser nuestro hijo, nosotros pasamos eso. Yo recuerdo que anteriormente mis padres me contaban historias de cómo eran sus padres, cómo los trataba. Yo no conocía a mi abuelo, ¿no? Y entonces ellos, no, a mí mi mamá así, mi papá así. Me iban transmitiendo, sin que ellos se den cuenta, muchas veces lo negativo. Y muchas veces eso es lo que nosotros también hacemos con nuestros hijos. Castigamos así, no, porque a mí así me castigaban, entonces yo también castigo así. Y voy transmitiendo también eso. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Estoy contaminando la nueva generación. En cambio, lo que yo realmente debo de hacer es cortar esa maldición, no entregarlo, como muchas veces solemos hacer. Por eso es que si no renunciamos al pasado, cometemos muchas veces esos errores. Y eso es lo que justamente hizo en este caso Eliseo. Él quemó su pasado. Y eso es lo que nos pide a nosotros el Señor muchas veces. Renunciar al pasado. Pero muchas veces, yo suelo escuchar en tiempo presente, ¿cuántas veces decimos nosotros? Yo suelo escuchar que dicen, anteriormente en la dictadura se vivía mejor. Hasta hoy en día se dice eso. Es como si fuera cuando los israelitas decían, en Egipto se vive mejor. Nosotros solemos repetir también ese mismo error. Oye, ¿cuántas veces escuchamos eso, no? Pero eso, hermano, si no renunciamos al pasado, eso va a ser una carga constante para nosotros. Y entonces no nos libera y no podemos avanzar, no podemos progresar. Por eso, hermano, es que muchas veces cuando salimos de Egipto tenemos un nuevo panorama, pero nuestras viejas formas de hacer las cosas, nuestras tradiciones confrontan con la razón espiritual. Porque muchas veces nosotros nos volvemos tradicionalistas. Yo recuerdo que anteriormente cuando yo era chico todo era satánico. Jugar fútbol era satánico, irte a la iglesia con vaquero era satánico, todo era satánico, tener la camisa afuera era satánico. Todo era satánico anteriormente, todas las tradiciones que nosotros imponíamos, o que nos imponían en este caso. Y ese fue justamente el problema que también tuvo Jesús. Jesús cuando vino se encontró con los fariseos, que los fariseos eran todo tradiciones. Los fariseos le decían a Jesús, pero tus discípulos no ayunan, tus discípulos no hacen el lavado de manos, no practican el sabbat. Y a sus discípulos le decía, tu maestro va en contra de nuestras tradiciones, porque eran tradicionalistas. Y muchas veces nosotros caemos en el mismo error.
¿Cuántas iglesias en Latinoamérica hay que caen en este mismo error constantemente? No se renueva. El espíritu es constantemente se va renovando en los tiempos. Pero si nosotros no estudiamos, si nosotros no nos instruimos, en el momento en que nosotros dejamos de leer, en el momento en que nosotros dejamos de estudiar la Biblia, es cuando empezamos realmente a morir, hermano. Por eso es importante ir renovándose constantemente, porque hoy en día cada vez está más clara la palabra. Hoy en día hay nuevas revelaciones y si no nos actualizamos, nosotros caemos en el error de constantemente seguir las tradiciones del pasado, y eso muchas veces también nos estanca a nosotros, hermano. Por eso, hermano, es que lo importante comprender que nosotros pertenecemos a una dimensión espiritual, y la dimensión espiritual no coincide, las leyes de la dimensión espiritual no coinciden con las leyes de este mundo natural. Porque en el amor, por ejemplo, el amor en el mundo natural tiene sus leyes, tiene sus límites. Yo amo a quien me ama. Yo amo a Alberto, pero si Alberto me quiere, en el momento en que Alberto no me quiera, yo dejo de amar a Alberto. En cambio, en el mundo espiritual, el amor no tiene límites. Dios no tiene límites. Ama incondicionalmente. No importa cuántas veces caemos en el error, caemos en el pecado, Dios siempre está esperando para levantarnos. Él siempre nos está dando esa oportunidad constantemente, porque Él no puede dejar de amar. Eso es la diferencia de Dios con nosotros. En cambio, nosotros caemos en banalidades, muchas veces en tradiciones, y no entendemos, no comprendemos que lo que Dios quiere es trabajar dentro de nosotros, no fuera de nosotros. Dios no mira tu estética, Dios no mira si usas tatuajes, si tienes la camisa afuera, si tienes esto, si tienes aquello. No, Dios lo que mira es tu corazón. Eso es justamente lo que valoraba de David, el corazón de David. ¿Me entiende? Porque él dice que era puro de corazón. Y eso es lo que nosotros tenemos que trabajar, justamente es el corazón. Y en el corazón está el amor, pero también está el odio. Y en el corazón está muchas veces la bendición y la maldición. Pero si nosotros no sabemos controlar, si nosotros no manejamos nuestro carácter, eso muchas veces nos domina a nosotros. Y cuando constantemente estamos practicando, por ejemplo, el hábito del resentimiento, de los celos, de los rencores, entonces yo lo que estoy viendo es a mi pasado, a mi naturaleza caída, de donde justamente Dios me había rescatado. Y si yo no comprendo esto, hermano, si yo no comprendo, entonces hago de esos hábitos parte de mi vida. Y en el momento en que eso pasa a ser parte de mi vida, eso forma mi carácter. Y así yo voy educando a lo mejor a mi hijo, así voy educando a otras personas. Y eso es justamente lo que Dios nos dice a nosotros, que le entreguemos nuestro yugo, dice. Porque dice la palabra, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Pero nosotros muchas veces nos cargamos de tradiciones, nos cargamos de muchas complicaciones, hermano. Todo está prohibido, todo está prohibido. En cambio, realmente Dios no funciona de esta manera. ¿Me entienden? Porque Dios lo que quiere es trabajar dentro de nuestro corazón. Él quiere que nosotros le abramos el corazón. Él no puede entrar y hacer la obra por nosotros. Tenemos que ser nosotros los que damos el primer paso, y entonces ya luego Él hace. Él quiere utilizarte como un instrumento en su camino. Hay muchas personas que te necesitan, que necesitan escuchar de la verdad, necesitan escuchar de esperanza, de salvación. Hay mucha gente que está perdida, que está confundida, no comprende, hermano. En cada nosotros tenemos la luz porque fue lo que justamente Dios puso dentro de nosotros, pero nosotros, como muchas veces estamos en banalidades, estamos en la parte de lo que vendría a ser la parte caída nuestra del pasado, no renunciamos a eso, no progresamos, entonces muchas veces Dios no puede utilizarnos a nosotros. Dejamos de ser el canal de bendición que originalmente tenía pensado para nosotros. Tenemos que comprender, hermano, cuando tenemos riñas, cuando tenemos discusiones entre hermanos, no está mal. No está mal discutir. Lo que está mal es, hermano, cuando queremos imponer muchas veces la razón. Porque, como yo le decía en un principio, la razón tiene un componente muy poderoso, que es la lógica, y nosotros muchas veces pensamos lógicamente, pero en cambio Dios no tiene lógica.
Eso es lo que nosotros no comprendemos. Confrontamos a los hermanos, confrontamos al que nos ataca y no discernimos que muchas veces viene de parte del enemigo las situaciones. No comprendemos que muchas veces a lo mejor esa persona está pasando por un mal momento porque la naturaleza caída enseguida se contagia con la naturaleza caída. Si yo no estoy firme en la fe, si yo no estoy firme en el espíritu, si una persona actúa mal, esa persona a mí ya me está afectando. ¿Por qué? Porque yo tengo viva mi naturaleza caída. En cambio, cuando yo tengo el entendimiento, cuando yo tengo la conciencia del espíritu abierto, discierno del momento, discierno de la situación y puedo actuar en consecuencia. Entonces yo sé cuándo hablar y yo sé cuándo callar. Eso es lo que yo he aprendido, porque cuando la razón actúa, la razón como carece de emociones, la razón atropella y no le importa quién le hiera. Pero cuando yo ya discierno espiritualmente, yo comprendo la situación y sé si la discusión va a ir a más, ¿qué hacer? Si callar o continuar. Si lo que voy a decir va a solucionar la discusión, entonces lo digo. Pero si me doy cuenta que no voy a solucionar nada, entonces es mejor callar. Callarse, dice muchas veces, Dios mismo dice eso. Eso fue lo que muchas veces le dijo a Jeremías cuando le empezó a poner excusas. No, yo soy muy joven, no puedo, esto, aquello. Dios le dijo, cállate, porque yo estoy contigo. Y eso es lo que muchas veces nosotros ponemos excusas, porque no comprendemos que el poder de Dios puede actuar en tu vida y puede cambiar. Porque si no te utiliza a ti, hablará las piedras, dice la palabra. Pero eso es importante, dejarnos trabajar. Tenemos que abrir nuestro corazón y dejar que Dios haga la obra en nosotros. No intentemos de nosotros hacer la obra, porque entonces eso va a caer en la rutina. Y todo lo que cae en la rutina sabemos que cansa. En cambio, si dejamos que sea el Espíritu el que trabaje a través de nosotros, entonces veremos los frutos, y los frutos son de felicidad. Podemos ser felices, porque cuando vemos que estamos ayudando al hermano que muchas veces está pasando mal, cuando empezamos a ver que se está levantando, eso nos produce felicidad y eso es lo que Dios quiere para nosotros. Pero como nosotros constantemente no estamos alimentando nuestro intelecto, no estamos alimentando lo que dice Dios, que es con la palabra, porque la palabra es lo que nos da el poder. Muchas veces nosotros no comprendemos el poder que tiene la palabra, hermano, porque cuando nosotros empezamos a leer constantemente, cuando pasa a formar un hábito el leer, eso se va instaurando en nuestra conciencia. El Espíritu trabaja con la conciencia. Pero si nosotros no tenemos acumulado la memoria de la conciencia, ¿qué puede utilizar Dios si está vacío dentro de nosotros? Tenemos que tener esa sed de buscar la palabra. Yo, por ejemplo, a mí me costaba anteriormente, pero luego cuando empecé a leer, empecé a descubrir cosas y empecé a leer libros. Hubo momentos donde yo me leía un libro en un día, porque empecé a comprender el poder de la palabra realmente, en el poder del conocimiento, y empecé a leer más y más y más, y entonces fue cuando Dios también pudo actuar dentro de mí. Yo era incrédulo anteriormente. Yo también fui incrédulo. Yo recuerdo que, como una vez dijo la pastora, yo recuerdo que antes cuando yo iba a la iglesia, yo lo único que esperaba era la parte final, que el predicador dejaba de predicar y pasábamos adelante, que te imponía la mano, y yo siempre intentaba de caerme y nunca me caía. Entonces dije, bueno, el próximo domingo será, porque yo lo que quería era caerme, sentir lo que era eso. Y esas tradiciones, y hoy comprendo, hoy Dios me abrió la mente, y hoy esas son tradiciones en las que nosotros estábamos cayendo. Esa no es la manera de actuar de hoy en día de Dios con el Espíritu. Dios actúa solamente a través de su palabra. Y su palabra es la que se instaura dentro de nosotros y es la que nos da poder. Es la que nos da esa confianza de poder salir y hablar con los demás. Pero si yo no empiezo a practicar eso en mi vida, ¿qué yo puedo ofrecer a los demás? Esa persona a la que yo quiero cambiar, esa persona tiene que ver, tiene que anhelar lo que yo tengo. Entonces se produce ese cambio. Pero si mi vida es constantemente de tristeza, de amargura, de resentimiento, de odio, ¿qué voy a yo ofrecer por más que yo diga la verdad si yo no estoy actuando dentro de lo que es la verdad? Son palabras vanas. Eso es lo que muchas veces nos sucede. Pero si buscamos también el perfeccionamiento, no lo vamos a lograr, hermano.
Siempre cometeremos errores, pero siempre tendremos oportunidad, porque dice el salmista, por la noche durará el lloro, pero en la mañana vendrá la alegría. Amén. Ese es el Dios que creo. Y ese es el Dios al que yo quiero presentar a los demás. Porque muchas veces, hermano, en este mundo la gente está confundida con tantas doctrinas, con tantas enseñanzas, y confundimos. Hasta nosotros nos confundimos. Por eso es importante el leer. Yo recuerdo que yo era incrédulo cuando yo llegué aquí, había cosas, yo constantemente entraba en conflicto con la pastora y con la maestra, porque no coincidía con lo que yo creía. Hasta que yo me dejé. Hice lo que Dios le dijo a Jeremías, cállate. Un día la maestra me dijo, cállate. Entonces se despertó mi conciencia y realmente dije, voy a callarme y voy a escuchar. Porque ya me cansé de discutir, me cansé de imponer mi razón. Y dije, voy a abrir mi corazón a lo que venga, a ver qué ocurre. Y fue cuando empezó Dios a trabajar conmigo. Por eso es importante el escuchar, es importante el aprender, pero nosotros a veces somos selectivos. Solamente escuchamos, depende de quién venga la palabra. Si a lo mejor, si Sergio me decía algo, no, ¿qué va? Yo no quiero escuchar. Pero no es así. Entonces tenemos que tener esa mentalidad, porque Dios utiliza a todas las personas. Cuando es la palabra de Dios la que está actuando, es la que puede cambiar tu vida. Y tenemos que cuidar lo que hablamos de los demás. Eso es lo principal. Porque caemos en el error de muchas veces hablar de los siervos de Dios. Y cuando estamos hablando de los siervos de Dios, muchas veces lo que estamos haciendo en la persona es sembrar incredulidad en esa persona. Y a lo mejor el día de mañana ese siervo es el que va a solucionar el matrimonio de esta gente, pero como nosotros hablamos mal de aquel siervo, esa persona se va a acordar, ya me acuerdo lo que me dijo Sebas de este pastor. Entonces se cierra. Y lo que Dios quería hacer, nuestra palabra envenenó la obra. Por eso no tenemos que caer en la costumbre de los chismes, no tenemos que caer en la costumbre de las murmuraciones. Es importante por eso tener amor, tener compasión, tener empatía. Justamente eso fue lo que esto fue lo que le faltó a Can. Can con su padre, cuando descubrió la desnudez de su padre, no estaba haciendo mal realmente. Pero ¿qué hace un padre cuando su hijo erra o cuando comete un error? Lo trata de ayudar, lo trata de levantar. Eso hace un padre y eso también debería de hacer un hijo. Pero en este caso, Can, ¿qué hizo? Can descubrió la desnudez de su padre y fue y lo descubrió ante los demás. Se hizo el ofendido y fue gritando, mira cómo está, mira cómo está, mira cómo está papá. Entonces, ¿qué estaba haciendo realmente Can? Estaba destruyendo el fundamento de un hombre de Dios, la credibilidad de un hombre de Dios. Eso es lo que muchas veces nosotros hacemos cuando hablamos de un siervo de Dios. Cuando hablamos de algún maestro, cuando hablamos de algún diácono, estamos destruyendo su credibilidad y no tenemos que caer en ese error. El problema que tenía Can era que no tenía amor. Era el problema de Can. Tenía razón que su padre estaba errando, pero no es la razón en el mundo espiritual lo que importa, es el corazón. Eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Por eso es, en cambio, por ejemplo, Isaac, cuando ya estaba en el monte, cuando iba a ser ofrecido en sacrificio, Isaac llegó a un momento donde él se dio cuenta de lo que estaba pasando. Pero él amaba a su padre, era lo contrario a Can. Él amaba a su padre. Y su padre, tenemos que recordar, en contexto tenemos que recordar que Abraham venía de un error grave. Abraham había errado y el castigo que recibió Abraham fue que su descendencia sería esclava 400 años. Abraham estaba pasando una situación muy complicada. Entonces, cuando Dios le puso esa prueba de dar en sacrificio a su hijo, Abraham se encontró en un conflicto. ¿Qué hago? ¿Vuelvo a fallarle al Dios que yo amo o sacrifico lo que yo más quiero en este mundo natural? Y le pesó más la dimensión espiritual. Y recuerden que la dimensión espiritual no se guía por la lógica como es la dimensión natural. ¿Y qué sucedió? Isaac se dio cuenta de lo que pasó en un momento. Isaac le podía haber dicho, pero papá, ¿por qué tengo que morir yo? No tiene sentido, no tiene lógica. El que cometió el error fuiste tú, no fui yo.
Pero él, ¿qué hizo Isaac? Lo que yo dije en un momento, se cayó, se entregó como el cordero que se inmoló en la cruz. Eso hizo Isaac. Y entonces en el momento en que Dios vio eso, ¿qué hizo Dios? Actuó. ¿Por qué? Porque el amor es lo que importa. El amor es lo que muchas veces hace el milagro, hermano, en las personas. Si una persona viene y te habla a los gritos, ¿vas a cambiar? A los gritos no vas a cambiar. Lo que vas a hacer es endurecerte más. Eso es lo que muchas veces sucede. Y por más que digas la verdad, si lo dices mal, no lo recibes. No hace efecto en tu vida. Tiene que ser con amor. Y eso cuesta, pero eso se practica todos los días. Cuando empezamos a practicar, en el tiempo se vuelve un hábito. Y cuando ya se vuelve un hábito, ya forma parte de mi vida y ya me es más fácil. Yo lo hice, a mí me costaba mucho, porque yo soy a la primera de reaccionar. Nunca mejor dado, esta palabra es para mí, porque yo soy de impulsos. Pero cuando comprendí esto, cuando Dios abrió realmente mi conciencia, empecé a cambiar. Y empezó a cambiar mi familia. Y empecé a cambiar yo como persona. Y empecé a entender que Dios es Dios de equilibrio. Porque los mejores resultados se dan donde la razón va acompañada del corazón. Porque el corazón no tiene dirección, el corazón también va. Pero en cambio la razón, como la razón solamente tiene lógica, pero si el corazón va acompañado de la razón, entonces es bien guiado. Y entonces puede llegar al puerto, puede llegar a las personas. Por eso, hermanos, tenemos que practicar, cambiar nuestra mente. Como decíamos el jueves pasado, tenemos que educar nuestra mente. Porque aquello que yo pienso, aunque ustedes no crean, aquello que yo pienso, luego es aquello que yo digo. Porque eso es lo que está lleno en mi corazón. Y eso es lo que yo constantemente voy pensando. Me es fácil pensar mal. Cuando entra un hermano, ya lo primero que veo son sus fallos. Oh, mira, trae una camiseta roja, ¿cómo va a traer con pantalón negro? Solamente me fijo en lo negativo. Alberto? Tiene que ser blanco con negro. Pero siempre me estoy fijando en lo negativo. Nunca puedo ver, Alberto vino a la iglesia. Eso es lo importante. Eso es lo que a Dios le importa. No le importa si viene con camiseta roja, con la camisa afuera, o con corbata o sin corbata. La obra que Dios quiere hacer es espiritual, no es natural. Eso es lo que nosotros tenemos que entender, tenemos que comprender, hermano. Amén. Bueno, para ir cerrando entonces, hermano, tenemos que dejar que Dios actúe en nuestro corazón. Tenemos que dejar que Él controle nuestra vida. Pero nosotros tenemos que renunciar a aquello que se llama orgullo. Porque el orgullo forma una barrera que impide que llegue la obra en mi corazón. Porque recordemos que en mi corazón está el amor, pero en mi corazón también está el odio. Amén. Tenemos que comprender que muchas veces nosotros hablamos sin darnos cuenta, herimos sin darnos cuenta. Tenemos que pensar lo que decimos. Tenemos que pensar, hermano. Acostumbrarnos a pensar lo que vamos a decir. ¿Es positivo lo que voy a decir? Lo digo. Porque lo que yo luego digo es lo que yo voy a hacer. Y lo que yo constantemente hago, eso se vuelve un hábito. Y ese hábito se vuelve mi carácter. Nunca me voy a cansar de decir eso porque eso fue lo que yo aprendí. Y el carácter es, hermano, lo que se convierte en tu destino. Eres lo que eres hoy en día por tu carácter, por las decisiones que tomaste. Pero nunca es tarde en el reino de Dios. Nunca es tarde para cambiar. Nunca es tarde para dejar que ese orgullo muera. Nunca es tarde para quemar ese pasado que te atormenta. Nunca es tarde para tener una oportunidad. Nunca es tarde para poder brindar esa luz a aquella persona que necesita. ¿Cuántos matrimonios se están destruyendo? ¿Cuántas personas están pensando en el suicidio? Y nosotros, hermanos, tenemos la verdad y no la sabemos utilizar. Porque tenemos la vista corta. Dios quiere utilizarnos a nosotros, hermanos, pero muchas veces impide que el orgullo que yo tengo, Él pueda actuar. ¿Por qué? Porque a mí me cuesta cambiar. Me cuesta aceptar. Como dice la palabra, tenemos que nacer de nuevo, pero nacer de nuevo, como dijimos el jueves pasado, tenemos que ser como niños.
pero nos falta humildad para ser como un niño, porque un niño muchas veces tiene que ser corregido y tengo que aceptar ser corregido, tengo que aceptar ser instruido y muchas veces nos cuesta y mucho más si somos un líder, muchas veces si somos pastores cuesta más porque ya creemos que lo sabemos todo, pero en el momento que dejamos de aprender es cuando empezamos a morir, porque el conocimiento es vida y es la vida que yo voy transmitiendo a los demás. Pero si yo no voy constantemente alimentando mi intelecto, ¿qué puedo ofrecer a los demás? Palabras vanas, palabras, dichos. Es el espíritu que cambia a las personas. Y el espíritu dicho con amor es lo que cambia a cada persona. Amén, hermano. Bueno, me gustaría despedir esto con una oración. Padre, Señor, yo te agradezco, Señor, porque tú has hablado. Gracias, Padre, porque tú has cambiado, Señor, mi corazón. Tú has cambiado, Señor, mi pensamiento. Y gracias a lo que tú me has dado, Señor, yo hoy puedo hablar de ti, Señor. Y te pido, Señor, que tú puedas, Señor, abrir la mente de cada una de las personas que me está escuchando, Señor. Solamente tú puedes, Señor, darnos aquello que nosotros anhelamos, que es la felicidad. Porque solamente en ti se encuentra, Señor, esa felicidad. Gracias, Padre, porque tú nunca me abandonaste, Señor. Fui yo el que muchas veces te abandonó, Padre. Pero tú estuviste allí, Señor, levantándome en mi incredulidad, muchas veces en mi terquedad. Tuviste paciencia, Señor. Y yo hoy en día te agradezco, Padre, lo que tú has hecho, Señor. Y ayuda, Señor, a todas aquellas personas que están pasando por los mismos problemas, por las mismas dificultades, Señor. Porque solo tú puedes cambiar el corazón de las personas. Amén. Amén.